En el cine no se habla, pero en este podcast sí. Bienvenidos a un nuevo episodio de este show en el que un cinéfilo entusiasta, mi compañero Carlos Silva Benítez, y un crítico de cine pretencioso, mi persona, Luis Lorenzo Trujillo, hablamos de nuestras experiencias en el cine. ¿Cómo estás, Carlos? Yo muy curioso de ver cómo te vas a tragar un poquito lo snob en el capítulo de hoy. Mira, yo, Eh, yo, yo seré snot, pero no soy bobo. Y considerando de que el episodio que hicimos de las mejores películas animadas para adultos ha sido el más escuchado del podcast, inevitablemente íbamos a terminar haciendo este episodio. sí, este es el segundo de una trilogía que vamos a hacer, ¿no? Que cerraremos con cine de animación japonés que es tan rico que yo creo que merece dedicarle un poquito más de tiempo y no pasarlo así por encima hoy, ¿no? Sí, y como todas las franquicias están expuestas a extenderse más de la cuenta, seguramente se convierte en una tetralogía o qué sé yo. Pero bueno, yo tengo mi teoría particular de que por qué el episodio de las películas animadas para adultos fue el más escuchado, y es que yo creo que los gamberros de nuestros escuchas pensaban que íbamos a hablar de hentai y se llevaron una gran decepción, pero bueno. Sí, es posible, es posible. Así que dejamos la incógnita abierta para ese cierre de trilogía animada, ¿no? En el podcast. Y que si Pero, cumpliremos sus expectativas o no. o no, exacto. Pero bueno, nada, hoy vamos a tocar un tema que a mí me gusta muchísimo y presiento que va a ser un poco largo el episodio de hoy porque bueno, primero que nada el cine de animación tiene muchísimo recorrido. Hablamos de décadas de cine. Aunque es predominantemente norteamericano, hay muchos estudios, hay muchos, vamos a llamarlos genios, que tienen visiones muy particulares y que han dejado pues una filmografía súper colorida, ¿no? Yo además quiero hacer una defensa sobre el cine de animación porque el cine normal con lo que es live action, pues con actores, tú tienes la cámara de cine que digamos que retrata o registra, ¿no? El mundo real, pero la animación te permite ir al infinito, tanto hacia afuera como al mundo de los sueños, hacia lo interno. Entonces es un medio que yo considero que no admite medias tintas. Es las películas que realmente brillan y las que vamos a estar conversando hoy son esas películas que se van muy lejos de nuestra realidad y te regalan no solo un espectáculo para los ojos, sino unas historias pues súper entretenidas. Así que para allá vamos. Vale aclarar que cuando hablamos de cine de animación a secas, realmente nos estamos refiriendo de cine de animación para niños, que es lo que usualmente la gente entiende cuando se habla de este género. Para ser fieles a la naturaleza un tanto iconoclasta de este podcast, decidimos enfocarnos en las películas que no provienen de los grandes estudios de animación, entendiendo como grandes estudios de animación a Disney, a Pixar y al estudio Ghibli, ¿no? No vamos a hablar mucho de anime porque, como ya comentó Carlos, queremos dedicarle un episodio a este estilo de animación. Y por último, la tercera regla es que vamos a ser flexibles con el concepto de animación porque hay películas que combinan el live action con la animación que nos parecen increíbles y que no vamos a omitir por ser dogmáticos con el concepto del episodio. Sí, no, incluso cuando dices grandes estudios, yo sí me adelanto que obviamente algunas películas sí que son grandes estudios, lo que pasa es que no son estudios que digamos que el nombre lo tenga todo, sea conocimiento de todo el mundo, sino de los que somos más aficionados a la animación, pero que para nada son cine independiente, porque por ejemplo DreamWorks, el estudio de animación es muy gigante, pero bueno, por alguna u otra razón, bueno, exceptuando Shrek, como que no ha pegado tan duro, ¿no? A nivel mundial con sus películas. Así que vamos a descartar aquí lo que es Shrek, Kung Fu Panda, estas películas que tienen su punto, pero no es lo que vamos a estar conversando hoy. Vamos a hablar de algunas películas además que pueden ser un poco fuertes para niños pequeños. Y Luis y yo conversábamos como, bueno, pero esto cabe como cine familiar. Bueno, depende, ¿no? No vamos a editorializar de cómo cada quien quiere criar a sus hijos, sino que son películas que pueden ser un poco intensas, pero les decimos a quienes tienen hijos que no son pelis que van a traumatizar a nadie, ¿no?
La gran broma de este episodio es que yo pensaba mencionar las mismas películas que mencionamos en el episodio de animación para adultos. Fritz el gato para toda la familia, sí. Así que iremos hablando de muchas películas, unas las mencionaremos por encima, otras nos detendremos un rato, y de esas que hablemos con un poquito más en profundidad, al final, salvo que se nos olvide, daremos una especie de puntuación de lo que nosotros consideramos que tiene validez para adultos, es decir, que es una película que es tan interesante para niños como para adultos, que sea divertida tanto por la propuesta visual como por la forma en la que cuenta la historia y ese último punto, ¿no? De guía de nivel de miedo o de intensidad. Sí, aquí en este episodio también va a pasar algo curioso, y es que Carlos es un gran entusiasta del cine de animación y yo, que me gusta, tiendo a menospreciar o dilatar el visionado de las películas de animación, hasta tal punto de que me tuve que poner al día en un episodio de que muchas de las películas que vamos a mencionar las debía haber visto hace mucho tiempo, pero bueno, cuestiones de crítico de cine pretencioso. No, y pasa un poco que es un género que mucha gente descarta, ¿no? Como, esos son comiquitas o cosas para niños, que obviamente, sobre todo las que vamos a hablar hoy, están concebidas para un público infantil. Pero bueno, ¿qué quieres que te diga? La animación también parte de la gracia es en la medida en que tú sabes cómo se hacen las películas, cómo funciona la animación, bien sea de dibujos animados o por stop motion o por recortes. Es un trabajo en muchos casos artesanal de una paciencia casi infinita que requiere hacer estas películas y que cuando uno ve algún documental de cómo se hacen, no puedes quedar sino maravillado, ¿no? Ante la visión y el trabajo tan puntual de estas personas que hacen estas películas. Y bueno, Carlos, ya yo estoy escuchando a los espectadores que están diciendo, dejen de hablar paja y vayan al grano, qué películas nos van a recomendar, y yo creo que es hora de hacerles caso a ellos, ¿no? Entonces no sé si tú quieres empezar con tu primera película. Sí, después de insultarte así fuera de micrófono, vamos a tratar de hacer una especie de abanico, ¿no? De los estudios activos, ¿no? De animación. Pero yo, por fastidiar, voy a empezar con una película de Don Bluth, porque es un tío que ya está retirado, pero que yo lo considero una eminencia de la animación y en concreto su primer largometraje, que fue en Latinoamérica conocido como La Ratoncita Valiente y en inglés como Secret of Nim, basado en el libro de la señora Frisbee y las ratas de Nim. Quienes no les suene este título, pero es una película de principios de los años 80. Bueno, es sobre una ratoncita viuda que tiene que cuidar a su hijo con neumonía y tiene que pasar un montón de pruebas y de peligros para mudar la casa porque ella y sus hijitos viven en una granja y el granjero va a pasar un tractor para hacer un arado y los va a aplastar. Sí, la peli no anda con medias tintas, ¿no? Y es una peli muy, muy intensa porque a medida que ella va buscando ayuda, descubre un poco la vida secreta de su difunto marido y que resulta Ay, que ese ratoncito se portaba mal. sí, bueno, ya sabemos a alguien que no ha visto la película. No, todo lo contrario, el tipo era un héroe que ayudó a escapar a unas ratas de laboratorio que eran sujetas a Ah, experimentos, pero que de esos ya experimentos esta nada. película perdió interés para mí. ¿Por qué? Porque si el ratoncito no se portaba mal. Tú quieres la versión adulta, ¿no? ¿Cómo es la regla 34 de Internet? Te perdí, no estás enganchado. Es una película que visualmente se arriesga mucho con escenas muy oscuras, con escenas casi perturbadoras, porque rayan en lo terrorífico. Pero bueno, como toda película familiar, pues obviamente tiene un montón de valores muy, muy bonitos. Y además esto sí te va a gustar, Don Bluth era uno de los animadores estrellas de Disney y él tuvo una serie de choques creativos y decidió irse de Disney y abrir su propio estudio. Básicamente porque no lo dejaban hacer este tipo de cosas. Y
cuando él fundó su estudio, puso todo el dinero de él y sus socios, empeñaron sus casas, hicieron, bueno, lo arriesgaron todo, porque él sentía que la animación en los años 80 estaba decayendo. Se estaban haciendo técnicas de abaratar costes, de hacer menos dibujos por segundo. Se estaba haciendo muy cutre, ¿no? La animación, y él quería como volver a los orígenes, ¿no? A esa etapa de oro de la animación, en la que no me dejaste espacio para contarla, pero que era realmente como algo mucho más dedicado, con más cariño, donde había un componente experimental de explorar nuevas técnicas. Él, por ejemplo, en esta película utilizó una técnica que llaman de retroiluminación, que les ponía luces de colores por debajo de los dibujos y les daba como un brillo que era muy difícil de hacer dibujado. Entonces la película tiene un componente visual muy atractivo y es una peli memorable. Yo sí admito que no estaba familiarizado con el nombre Don Bluth, pero sí he visto, me percato de que he visto películas de él sin saberlo, como En busca del Valle Encantado de Land Before Time, que es una de las películas que había considerado para este listado, pero a mí me llamó la atención un poco la reseña de un colega de Estados Unidos, de una página que se llama Bloody Disgusting, que ya puede anticiparte un poco lo que va a decir, y él decía, y aquí abro comillas, y que no es exactamente una película de terror, pero ha sido la responsable de tantas pesadillas infantiles que se merece estar dentro del género. Estamos hablando de las ratas de Nim, ¿no? Exacto, The Secret Ok. of Nim. Y ya con eso me arrepiento de no haber hecho la tarea. También pienso un poquito con esto que nos cuentas de Don Bluth, y que bueno, el reino de los cielos siempre celebra más por un arrepentido que por alguien que se comportó bien toda la vida. Y en el Sí. caso de Disney, yo creo que eso también aplica, así que un aplauso aquí para el señor Don Bluth. Sí, por supuesto. Y Don Bluth además sí le encanta meter el dedo en la llaga y eso, pues, o sea, si te va a dar pesadillas, La ratoncita valiente, su segunda película que la hizo además apoyado por Steven Spielberg, que era Un cuento americano, que era sobre un ratoncito ruso, ¿no? El Fievel. Es una de esas películas que sirven para limpiar los ductos lagrimales de la gente que la ve. Súper, es como el imperio del sol, ¿no? De un ratoncito que se pierde de su familia emigrando de Rusia a los Estados Unidos y pasa toda la película por situaciones muy dickensianas, ¿no? Hasta que se reencuentra con ellos. Es muy triste esa película. Te hace llorar seguro, ¿no? Y, luego, y su otra gran película fue la que mencionaste, ¿no? La de Pie Pequeño, que además fue un éxito asqueroso. E hicieron creo que 12 o 13 secuelas. ¿Sabes qué? Es que pensaba que era una cómica seriada, ¿sabes? Y no una gran serie de películas, pero ahora todo tiene sentido, porque es que todos los sábados me paraba y veía algo diferente de, de esta franquicia. Pero también veo que ha sido el director de otras películas que creo que son muy queridas dentro de la animación, como Anastasia, que la vi en todos los listados de mejores películas de animación que no son de Disney, y Titán AE, que la recuerdo también y me pareció muy entretenida en Y su tiene otra momento. película también que te va a hacer llorar mucho que se llama Todos los perros van al cielo. Ay, sí. Bueno, suficiente Don Bluth. Creo que el ranking lo voy a dar yo solo porque ya confesaste que no has visto esta película, aunque espero que te hayas quedado picado y con ganas de verla. Es No, pero maravillosa. ya con la reseña que compartí de mi amigo Daniel Ryan, ya sabemos que no apta para niños. No, 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 no. No, a ver, no es apta para copos de nieve. Por supuesto que es apta para niños. Nosotros la vimos en el cine cuando salió y tendríamos 7 años y ya está. Y aquí estamos de adultos, ¿sabes? No nos pasó nada. Traumatizados, pero viviendo. No, no, tranquilo. Es una película que la puede ver toda la familia. Es más, eso, que exacto. Casi está mejor para que las escenas que pueden ser un poquito más intensas, pues acompañen a los niños y les aseguren que no va a pasar nada malo y que todo el bien triunfará al final de la película. Visualmente, como ya lo mencioné, tiene unas técnicas de animación hechas casi que a propósito para este largo, con la cual la hacen muy llamativa, muy distinta de otras películas. Tiene como esa paleta de colores oscura que solo es de esta película. Y nivel de intensidad, bueno, intermedio. Yo 5 puntos de 10. No es tan fuerte como otras que vamos a mencionar hoy. Bueno, me toca a mí y yo quería mencionar realmente a las primeras dos películas de lo que se supone va a ser una trilogía, que me hubiera gustado de que me hubieran insistido un poco más en verla y no haber llegado a este punto
para hacerlo, porque realmente me encantaron las dos películas y creo que lograron algo que es, yo quería compartir como que esta teoría de que yo creo que cuando uno ya supera la mayoría de edad, el gran valor que puede tener el cine de animación es volverte a hacer sentir como un niño y con esa nobleza de sentimiento o lavado de cinismo que a veces necesitamos ya llegar a esta etapa de la vida donde todo es malo y es una mierda, ¿no? Y estas películas creo que lo lograron y me hicieron sentir muy bien durante las 3 horas 20 que duran ambas, que es ni más ni menos que Paddington 1 y 2. Esto ya está basado como en unas novelas infantiles, pero a mí lo que me sorprendió no solo fue justamente esta combinación entre live action y animación digital, sino ese nivel de aventura tan entrañable y esa nobleza de sentimientos y, y cierta épica en ese sentido. No sé, a mí me encantó mucho Paddington, sobre todo la número 2. Tengo que confesar que con el final puede que lo que era un viste frío y congelado que es mi corazón se haya ablandado un poco y haya llorado. Yo lo que quiero es que cuentes, cuando yo te dije que vieras esta película, tú la pusiste a regañadientes, ¿verdad? Como, tengo que hacer la tarea para poder conversar de esto en el podcast. No te esperabas que te ibas a emocionar tanto. No, no, eso sí soy honesto, no me esperaba emocionar, inclusive vi la película con mi novia y mi novia me dijo, ¿no lloraste con Cachada? Que es un documental salvadoreño sobre unas vendedoras ambulantes que hacen una obra de teatro sobre su vida, que es demoledoramente emocional, pero sí lloraste con Paddington, me reprochó eso. Y yo creo que yo tal vez tenía las defensas altas con Cachada y no me esperaba esto con Paddington, así que más o menos fue como un golpe trapero de la película y de tu parte también. Pero por otro lado, no la vi tan a regañadientas porque ya había escuchado cosas de la peli que habían despertado mi curiosidad, pero no había encontrado a alguien que me dijera, Luis, ¿qué haces con tu vida que no has visto Paddington 1 y 2 todavía? Es una de las mejores películas de animación que se han hecho en los años recientes. Nadie me lo dijo con ese énfasis como tú hiciste con una serie realmente que vamos a hablar más adelante. Y me sorprendió, sobre todo porque tiene unos villanos que es muy curioso la elección de casting de Paddington. En la primera es Nicole Kidman, en la segunda es Hugh Grant, ambos carismáticos, no es la elección como más obvia para escoger unos villanos, pero son geniales, pero Hugh Grant sobre todo en uno de los mejores papeles que ha hecho en su carrera. Y se nota además que se están divirtiendo mucho haciendo de villanos. Sí, 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 es casi como paródico, pero en una línea bastante creíble y se nota el buen rato que la están pasando ahí. Y nada, volviendo a la película, bueno, se trata de un osito que viene de la selva de Perú y que su tía Lucy, a partir de un contacto que tuvieron con un explorador que venía de Reino Unido, siempre había soñado con ir a Londres. No fue posible, pero mandó a su sobrino para allá y va en búsqueda de un hogar. Ese es como realmente el arco narrativo de Paddington. Yo te soy honesto, aunque la segunda es mucho mejor, Ujú. indudablemente mejor, y fue la que me hizo llorar, siento que me gusta más la primera porque empatizo más con ese mensaje, como esa idea de que uno es extraño siempre en un lugar y lo difícil que resulta buscar un nuevo hogar una vez te vas del tuyo, de toda la vida, ¿no? Entonces, en ese sentido, la primera me gustó más. La segunda creo que va un poquito más sobre hacer el bien sobre todas las cosas, pero el nivel de aventura es mucho más divertido. Y me hizo pensar sobre todo la segunda, yendo a otra teoría que tengo sobre el cine de animación, que es que yo creo que son los guardianes de lo que era la comedia en sus inicios y que personas icónicos como Chaplin o Buster Keaton nos legaron, que es como el gap físico, ¿sabes? Creo Sí, que las comedias de hoy en día van mucho como hacia lo escatológico y se olvidan de esta cuestión que nunca falla, que es la comedia física, o sea, como el humor a partir de acciones muy palpables. por supuesto, por Y, supuesto. y por lo menos en Paddington 2 reconocí por lo menos guiños directos
a Chaplin mientras pasa en los engranajes de la fábrica, y muchos más. Entonces, no sé, a mí me pareció maravillosa estas dos películas y como Carlos no hizo énfasis en que las viera sino hasta ahora, yo les digo a los que escuchan este podcast que vayan a ver sin falta Paddington 1 y 2 y lleven sus Kleenex. Claro, es que, a ver, yo no te había insistido tanto porque como no hay personajes centroamericanos que pasan horrores, sino que es una película con muchísimo presupuesto y es muy británica y es muy linda. Mira, ahí te corrijo, porque Paddington es peruano y pasó Sí. errores allá en Reino No, pero yo Unido. dije centroamericano. Busca un mapa primero y después me regaña. La película tiene un triunfo que es que camina muy sobrada sobre una delgada línea, ¿no? Entre lo cursi y ya. O sea, que no cae hacia lo cursi, ¿no? No tiene una gota de cinismo. Es una película muy sincera. Bueno, digo una película, ambas, la 1 y 2. Y triunfan primero, porque no pierden nunca el norte del sentido de diversión, donde cada escena es divertida. Y segundo, porque las dos películas tienen como un mensaje social. Y que no es algo que te lo sermonea, ni es algo que te lo dicen de forma poco creativa. Pero, por ejemplo, yo me imagino que en la primera conectaste mucho con ese mensaje en contra de la xenofobia, que es claro para un adulto, ¿no? Uh-huh. Paddington no deja de ser eso, pues, un suramericano marroncito, ¿no? En el medio de Inglaterra. Y hay personajes que se encargan como de poner eso de poner esa metáfora muy, muy clara, ¿no? Para uno que la está viendo. Y es muy conciliador, por supuesto, el mensaje. Sí, se nota que mucha gente en el Reino Unido no vio esta película porque fue antes del Brexit, si no me equivoco, y bueno, ya sabemos lo que... Sí, no, exacto. Y No, y lo lo otro... otro, sí, dime. No, y lo otro que me acordé mucho de ti viendo esta película porque ahí, que no sé si spoilearlo o no, pero bueno, hay una particularidad de Paddington y es que cuando la gente se pone como muy grosera y muy impertinente, él hace algo que se llama The Hard Stare, que es como Sí, una la mirada mirada intensa del oso, ¿no? la mirada intensa del onzo que pone nervioso hasta el reo más malo de la cárcel. Y siento que esa es la mirada que tú me haces cada vez que digo una impertinencia en el podcast. O sea, que Sí, ahora más o cada menos. vez que yo diga algo así, me voy a acordar de Paddington. Otra cosa antes de que pasemos a hacer la puntuación de esta película y pasemos a otra, es que había una idea que mencionaste que yo no lo había pensado, pero tienes toda la razón, que es el tema del slapstick, ¿no? El Ujú, slapstick funciona muchísimo en las películas infantiles porque a los niños les da risa ver a personajes haciendo cosas patosas, ¿no? Que ponen una casa patas arriba y hacen desastres, ¿no? Y Paddington es como muy inocente y le pasan muchas cosas sin querer, ¿no? Y eso obviamente es esa línea directa que hablas tú con Chaplin, pero no te olvides que cuando estamos hablando de principios de siglo, o sea, todo el cine, tanto filmado como en animación, van de la mano. ujú, El, los dos primeros cortos de cine, uno en stop motion llamado el Hotel Encantado de 1907 y Fantasmagoria de 1908, que es de dibujos animados como tal. El Hotel Encantado es sobre un hotel que se mueven las cosas por fantasmas y lo hacen con stop motion y hay un componente de miedo en el primer corto animado de la historia del cine. Y en este otro de Fantasmagoria, aunque el nombre suena también un poco creepy, realmente es una comedia. Y yo creo que esos dos elementos han ido como muy de la mano en el cine de animación, insisto, desde el principio por todo lo largo. No voy a aburrirte mencionando todos y cada uno de ellos, pero Paddington creo que también es heredero de la comedia de los Looney Tunes, sin lo gamberro y sin lo violento, pero sí con el animalito antropomórfico que habla, camina en dos patas y interactúa con los humanos. Y quédate con esa idea porque creo que va a ir surgiendo a medida que hablemos de otras películas. vale, vale. Pero bueno, pasemos a tu siguiente recomendación.
Vale, esta no es una película, es una serie, una miniserie de 10 episodios, de 10 Qué minutos cada raro, uno. Carlos, recomendando una serie por película o una película por serie. O sea, Es que da igual, realmente te vas a sentar, si la ves toda de una sentada, no llega a 2 horas, con lo cual fue concebida como una serie. Yo recomiendo además verla un par de episodios al día y no verla toda de un solo sentado, porque es muy episódica y creo que la experiencia se vive mejor la primera vez de a poco, pero no deja de ser una historia con su principio y su final. Estamos hablando de Over the Garden Wall o Más allá, ¿cómo se llama en español? más allá Más del allá del jardín. jardín, ¿no? Sí, más allá del jardín, de Pat McHale, que digamos que un animador estrella de Cartoon Network, y él comenzó recientemente, es un tío muy joven, y digamos que sus créditos antes de esta serie fue trabajar en Adventure Time, que esa sí es una serie muy larga, maravillosa por cierto. Pero en esta historia de Over the Garden Wall, a mí me gusta muchísimo porque es como un cuento de hadas, e insisto, también muy oscuro, pero que tiene unas referencias que en papel no tienen sentido, porque coge de la Divina Comedia de Dante, coge de los hermanos Grimm, y coge de cuantas historias transcurren en el bosque, y mezcla todo eso y sale una historia como con muchos picos. O sea, tiene unos momentos muy infantiles, muy gags, muy graciosos, tiene unos muy trágicos y tiene unos muy, muy, muy perturbadores. Acompañado además con una banda sonora de lujo, de, de todo tipo de influencias de música americana, desde jazz hasta baladas tipo Woody Guthrie, hasta ópera. Es una locura de serie. Yo la disfruto muchísimo. Creo que hay suficientes capas dentro de la historia para que cada vez que la ves descubras cosas nuevas. Y sobre todo en la historia de dos hermanos que están perdidos en el bosque y todas las situaciones en las que se encuentran, hay como muchos mensajes. No es una historia de A y B o de A a la Z, es muy sencillita, sino que yo creo que es como muy profunda. Por eso me gusta tanto. A mí me da risa porque Carlos me la vendió de la siguiente manera. Este es el The Wire de la animación. Y yo dije, Ujú, ay, verga, ¿y qué he hecho yo con mi vida que no la he visto? La empecé a ver esta semana con la recomendación estricta del señor Silva Benítez de ver 2 episodios por día y no más allá de eso, porque uno la puede ver de una sola sentada y sería como ver una película de 90 minutos exactamente. ujú. Y tengo que admitir de que al principio me costó un poco, pero sí había algo que me atraía, que era como esa, esa extrañeza casi gótica llevado a los cuentos infantiles de toda la vida, que si uno lo ve, los cuentos infantiles de los hermanos Grimm son muy oscuros, Ujú. solo que con el barniz de la fantasía se- le dan como este sabor a vainilla que los Sí, hacen le, tan le, lima- le tolerables. liman las asperezas, ¿no? Sí, esta serie o esta película deja un poco esas asperezas y admito que no me enganchó sino hasta pasada la mitad de la serie, como en el capítulo 6 o 7, en donde ya como que todo empieza a cobrar sentido y uno como que empieza a disfrutar más estos placeres góticos, infantiles, fantasiosos de toda la vida en el disparate de aventura que tienen estos hermanos. Sí, Vertigo. Em, Además de que tienen un villano que es sumamente memorable para mí. Me encantan cuando existen esos villanos que tú nunca los ves, pero están constantemente presentes. Y por último, algo que me gustó mucho de la serie y creo que es algo que caracteriza mucho a las películas de animación, es que a nivel de guión tienen como una simpleza narrativa, casi como de manual de guionista, que uno lo menosprecia, pero es que realmente es maestría narrativa. Mientras más simple es la historia y sus puntos de giro y todo lo demás, hay mayor control sobre la narración y sobre la estructura y todo lo demás. Y viendo esta serie veía todos los puntos, y me pareció increíble en ese sentido. Y al final admito de que me gustó bastante,
pero sí me quedo por lo menos con el comentario de mi novia cuando vimos los primeros 4 episodios que me volteó a ver y me dijo, esto no es una animación para niños. Y ahí está tu parental control. Sí, sabes que olvidamos ver los puntos de Paddington. Así que Paddington es para toda la familia, así que Paddington es como que le damos 10 en todas las categorías, ¿no? O sí, sea, sí, sí, es sí. tan válida como para adultos como para niños. Es súper divertida de ver. Visualmente es muy bonita. Parece además un como... Bueno, en algunos momentos como leer un libro ilustrado, ¿no? Tiene Sí. unas transiciones y unos movimientos de cámara que se aprovechan pues de ese mundo animado para enyerrar la historia y hacerla más atractiva, y de intensidad de miedo no tiene un punto si acaso. Bueno, cuando Paddington hace de Star Luke, a mí me da miedo, yo me puse nervioso. Sí, bueno, vamos a ver la escena de lo que le pasa al tío Pastuso en Paddington 2, como las cosas que pueden perturbar más a los niños pequeños, pero exceptuando eso es una película que incluso los villanos, bueno, tal vez Nicole Kidman es un poco freaky, pero Hugh Grant es un villano muy payaso, realmente, Sí, no, sí. no le va a dar miedo a los niños. Y volviendo a Over the Volviendo a Over Garden the Garden, Wall, no apto para niños. no, coño, no digas eso. No, yo creo que sí la pueden ver, pero sí tiene sus puntos de oscuridad bien marcados. Yo por lo menos recuerdo creo que es el segundo o el tercer episodio. Sin, creo que no voy a spoilear con esto, pero es Sí, un no pueblo. spoilees nada de la mitad hacia adelante. Sí, es un pueblo que está lleno como de habitantes que son calabazas y después descubres de que realmente son esqueletos que utilizan las calabazas para tener como una especie de cuerpo físico, y todo ese episodio es de una rareza que fue como lo que me hizo seguir adelante con la serie hasta que llegué a ese punto de quiebre donde ya entendí todo, como que ya se cocinó todo y como que disfruté más el viaje de los hermanos, ¿no? De Will and Gretel. Sí, es que es tal cual eso. O sea, es una historia que cuando tú la empiezas a ver, sientes como que las decisiones artísticas y de historias o de aventuras como caprichosas, ¿no? Porque luego pasas del episodio del pueblo de esqueletos al de la escuela con los animalitos, ¿no? Y la profesora que lloraba al novio que se había perdido. Ujú. Y es muy súper infantil. Y te choca, ¿no? La primera vez, porque pareciera que no pega, ¿no? Con lo que acabas de ver. Y luego creo que el cuarto capítulo es cuando van a la taberna y están todos los personajes que cantan sus historias, ¿no? Sí, que ahí cuando nos pregunten quién eres, ahí la gente no tiene nombre sino oficios. Bueno, aquí está el crítico de cine pretencioso y el cinéfilo Efectivamente. entusiasta. Así es, así es. Lo genial es que van pasando como de locaciones cada vez más oscuras, ¿no? La cabaña perdida en el bosque, la mansión gigante con fantasmas, el bosque además que se va haciendo no solo, no sé si te diste cuenta que la película, o sea, la historia empieza en otoño, y a medida que se va haciendo más fuerte lo que les está pasando a los hermanos y donde todo parece que está perdido, se adentra el invierno, hay una tormenta de nieve, es como que se va poniendo todo muy cuesta arriba, ¿no? Sí, Y todo apunta como a una gran tragedia, y al final queda muy balanceado todo. Es lo que decía al principio, no tiene medias tintas, lo que es, la vida es así, pero bueno, también está lo que hace cada quien, ¿no? Con ella. Y por eso, por ejemplo, como de estos puntos que te dejan pensando, toda la trampa que le hacía a la bestia, que es el villano este que no vemos, al leñador, de, de convertir a los niños en árboles y luego talarlos para sacarles como la savia y que podía mantener a la lámpara encendida, es muy fuck up, ¿no? sí, sí, Pero es como una especie de mensaje coño, piensa en qué vas a dedicar la energía de tu vida, porque hay tareas que son inútiles, que se te puede ir la vida en algo que no tiene sentido. sí, y yo creo que el gran logro de esta serie es poner un pie en el lado oscuro de la vida y tener la capacidad de volver a poner los dos pies en un lado optimista, o sea, como que va pasando de un lado a otro y parece momentos en el que va a momentos de gran oscuridad y regresa y se convierte como en una serie muy optimista. Y en ese sentido sí puedo decir de que sí es apto para niños,
pero bueno, creo que es importante que estén acompañados con adultos, sobre todo al principio, que todo es muy raro y se Mm. ve como perturbador. Y Que, seguramente si es un niño muy chiquito puede tener pesadillas con eso, sin o duda. no tan chiquito como yo. Claro, si no tú le dices, mira, si Greg, que es el pequeñito, pasa por todas estas cosas sin inmutarse, que es parte del humor que es tan pequeño que no percibe el peligro en ningún momento, ¿no? Su hermano adolescente sí está cagado de miedo toda la historia, ¿no? ¿Qué tan válida la ves tú para adultos? Para adultos, bastante. A nivel de diversión, creo que ya lo mencionaste, ¿no? Que no Sí, estabas sí. muy contento al principio, pero al final como que terminas de ver la arquitectura de la historia y cómo todas las piezas encajan. Y de, y, Exacto. de, y de intensidad que le das 11 de 10, ¿no? Le doy un 8, sí. Ujú. Sí, yo insisto en recomendarla mucho. Sé que hice un poco de trampa porque no es una película, sino una miniserie. Pero aunque viene de Cartoon Network y tiene unos grandes nombres de animación a cargo del proyecto, creo que no. Es que ni siquiera es considerada una serie de culto. O sea, creo que pasó muy, muy por debajo de la mesa. Y yo creo que Over the Garden Wall debería ser un clásico de Halloween. Te secundo en esa Ujú, idea. ujú, ujú. Bueno, Para ir enseñándole a los niños que no todo es tan fresa, ¿no? En el mundo. Bueno, yo quería pasar a mi siguiente película, que originalmente era la trilogía de Ujú. Cómo entrenar a tu dragón, pero como el señor Silva Benítez vetó DreamWorks al considerarlo un estudio grande, estoy dando un volantazo rápidamente porque me parece que una película que muy buena y que admito que tardé mucho en ver también, que ya ven que es un problema sistemático que yo tengo, es El Gigante de Hierro, o de No, Iron Giant. fenomenal. Muy buena Es recomendación. es una película, yo creo que infantil, sin ningún tipo de ambigüedad, sumamente disfrutable para los niños y adolescentes, pero también para los adultos. Y esta vuelta que la vi, me di cuenta justamente de cuál puede ser el atractivo para las personas más grandes de la casa, y es como este mensaje antibélico que tiene la película de el hecho de que tienes un arma no tienes la necesidad de utilizarla. Que en el caso de ser una película estadounidense tiene mucho sentido y es como un mensaje muy fuerte porque hablamos de uno de los países más militarizados y que constantemente están buscando una excusa para ir a la guerra, ¿no? Entonces, en ese sentido, el Gigante de Hierro me llamó mucho la atención. Para los que no las hayan visto, se trata de, la premisa es sumamente sencilla, y es que un gigante de hierro llega al planeta Tierra del espacio, y un niño sumamente curioso e imaginativo y todo lo demás lo encuentra y se empiezan a hacer amigos. Y en ese Sí, sentido llega un detective de una institución del gobierno buscando, porque no saben si se trata de una tecnología rusa o de cualquier otro país enemigo de Estados Unidos es y que lo eso es lo quieren que te iba a destruir. comentar. Tengo tiempo sin verla, pero creo que está ambientada en la Guerra Fría, ¿no? Sí, sí, sí. Estaba toda esa paranoia, ¿no? Del miedo a lo rojo, ¿no? A los comunistas. Sí, sí. Y nada, la película es sumamente entretenida por toda esta. Casi que es como la trama maestra o principal de toda película de animación. Un ser extraño llega, un niño lo descubre. Un niño este, solitario, un además. niño solitario lo descubre, se hacen mejores amigos y después llega alguien del gobierno y quiere separar a estos amigos. Creo que Steven Spielberg es el fundador de esta trama con E.T. No sé si Sí. antes habrá un precedente más importante que ese, pero bueno, a mí esta película me pareció increíble. La animación, a pesar de que es de 1999, todavía se mantiene vigente. Y bueno, tiene la mano de alguien que, bueno, después se pasaría al lado oscuro de la fuerza, que es Brad Bird, el director ni más ni menos que Los Increíbles uno y 2 y bueno, Y Ratatouille, Ratatouille, que es bastante mejor. bastante mejor. Y Misión Imposible. él también trabajó en Los Simpsons, que es importante, o Sí, sea, sí. dentro de su currículum. Y también, bueno, trató de hacer un trasvase al live action y no le fue tan bien. Bueno, Misión Imposible, Protocolo Fantasma no es malo, pero tampoco es la mejor de la franquicia. Y Tomorrowland es una película que a mí me parece muy interesante el enfoque del villano, pero creo que fue un fracaso de taquilla viniendo de Disney, ¿no?
Y nada, no sé qué te acuerdas tú del Gigante de Hierro. Yo, fíjate que la vi en los 90 cuando lo dieron en el cine, porque es lo mismo, pues siempre me ha gustado mucho el cine de animación y ya me llamaba la atención la premisa por todo el tema de ciencia ficción y porque además se sentía como refrescante, como aunque venía distribuida por Warner Brothers, no se sentía como estas películas franquicia y de hecho tan demostrado queda que no ha tenido secuelas después de todos estos años. Aunque bueno, como todo, ¿no? Publicamos el episodio y a la semana anuncian que van a ser Gigante de Hierro Sí, 2. sí, no lo digas en voz alta porque... Es una película que a mí me parece que aunque visualmente es tan grande porque el diseño del robot es, bueno, es fabuloso, es una historia pequeña, o sea, es una historia muy íntima si se quiere, ¿no? Tiene un humor muy sencillo pero muy agradable porque además él creo que comía metal o electricidad, hacía desastres para alimentarse. Sí, sí, Recuérdame. él come metal y parte de la diversión de la película es todos los esfuerzos que tiene que hacer el niño para esconderlo en un poblado sumamente pequeño donde un gigante de hierro es inevitable no verlo, ¿no? Entonces como que parte de un poco de este humor físico y de este llamado a la aventura que tiene la película va sobre eso, además de todo este trasfondo político que les comenté antes bueno, la Guerra Fría y como esta cultura bélica y armamentista que tiene Estados Unidos, ¿no? De querer apoderarse de todo lo que venga de afuera Sí. a su favor, ¿no? Sí, es una película y dirigida además con eso, pues con una más, o sea, se nota la mano del director con mucha claridad en lo que mencionabas hace un rato de Over the Garden Wall, en un guión sencillo, sin demasiados giros, va pasando de forma orgánica de un punto al siguiente, de un punto al siguiente. Uno como adulto más o menos intuye lo que puede pasar al final, pero creo que el placer de esta película no es el final sorpresa que pueda o no tener, sino precisamente ese vínculo de amistad, ¿no? Que bueno, es un tema casi omnipresente, ¿no? En el cine de animación o en muchas películas. Tú ibas a hablar de How to Train Your Dragon y es eso también. El corazón de la película es una amistad entre dos seres que son muy distintos, ¿no? Y cómo eso afecta pues al entorno y cómo cada uno se hace mejor persona o mejor ser por la compañía del otro. Chimuelo, quería hablar de ti, pero Carlos no me dejó, pero estás en mi corazón todo el tiempo. Bueno, pero es una trilogía fantástica donde lo que pasa es que la segunda película es muy superior a las otras dos. Sí, pero bueno, creo que ese es el mal de las trilogías. La segunda siempre es como el punto álgido de todo. El punto álgido a nivel de drama y es una película sí, que tienes dragones y vikingos y fuck you, vamos a mostrar dragones y vikingos. O sea, no vamos a andar poniéndote una película de algodón de azúcar, sino te vas a dar tu coñazo viéndola. Y eso es lo genial de esa Eso es trilogía. lo Pero genial bueno, de la. Sí, sí. pasemos a la siguiente recomendación boomer de Carlos. Bueno, ya que me lo pones así en bandeja, voy a aprovechar para hablar más que de es una película que es casi imposible de encontrar y tampoco es tan buena. Simplemente es como un oasis dentro del cine de animación por por la historia tan particular que tiene, que es el ladrón y el zapatero, de Thief and the Cobbler, de un tío llamado Richard Williams, que el nombre como tal no le sonará a la gran mayoría de las personas, pero quienes les gusta la animación lo conocerán pues como uno de los grandes maestros. Él tiene el kit de supervivencia de los animadores, que es el bestseller del libro sobre la técnica de animación y es como la Biblia de este mundo. Y Richard Williams fue un tío, bueno, falleció hace 2 años, que tuvo una carrera relativamente corta, pero en lo poco que hizo dejó huella. Yo lo descubrí en los 80 con la película de Roger Rabbit, porque él fue el director contratado para hacer toda la animación, o sea que trabajó de la mano de CMX. Y Roger Rabbit, como sabes, Luis, tiene una animación que tiene no solo una textura, sino una fluidez que no tiene más nadie en el mundo. Y es porque los animadores en cine, se suelen usar, el cine se proyecta a 24 cuadros por segundo, pero la animación se hace a 12, porque da el mismo efecto de movimiento. Entonces,
haces la mitad de los fotogramas necesarios que una película. Y Richard Williams hacía 48, o sea, hacía el doble de lo que hace una cámara de cine. Con lo cual era un trabajo súper meticuloso el que él hacía, súper ambicioso, pero visualmente se lleva por delante a todos los demás animadores del mundo. Yo estaba Y leyendo la biografía de Richard Williams y yo sé que tú me vas a dar más detalles sobre esto, pero sí, Disney se cagó en su vida. bueno, ¿sabes qué vamos a hacer? Vamos a hacer el cuarto episodio de animación va a ser Disney a favor y en contra. Y yo voy a defender a Disney y tú vas a hablar en contra. Y así te despachas tan a gusto todo este hate que tienes guardado. Sí y no. O sea, Disney como tal no. Digo Walt Disney no, porque estaba muerto cuando este tío estaba activo. eh, Sino el estudio en los años 80. Pero te adelantas, ¿no? Porque de hecho Disney lo contrató para hacer Roger Rabbit, con lo cual el poco dinero que hizo este hombre en vida fue gracias a Disney. Vamos a matizar un poquito la historia, ¿no? Richard Williams hizo muchas innovaciones cuando él estuvo activo. Él planteó muchos más movimientos de cámara, pero que eran dibujados, porque obviamente no movía la cámara para capturar la animación. Experimentó mucho con sombras y lo que mencionaba hace un rato de los frames por segundo, que es realmente lo que le daba ese toque único que cuando tú ves una animación de él, porque él hizo muchos comerciales también, tú dices, esto está hecho por Richard Williams, por su estudio, pues, o sea, no hay duda de que su animación despunta solo por esa fluidez que no tiene más nadie. Esta película de Thief and the Cobbler, o El ladrón y el zapatero, fue, bueno, un poco como lo del leñador y la lámpara en Over the Garden Wall. Fue como un proyecto obsesivo de este hombre que comenzó en 1964 y terminó en 1993. O sea, se echó casi 30 años haciendo la película porque conseguía dinero y avanzaba un poco. Se quedaba sin dinero y buscaba hacía otros trabajos de encargo y así poco a poco iba avanzando en esta película, que era como una amalgama de cuentos folclóricos árabes. Y la gran tragedia, y ahí es donde viene la parte de Disney y la que tú te estarás sobando las manos que quieres escuchar más, es que se tardó tanto haciendo la película que Disney estrenó Aladino. Fue un poco sucio de parte de Disney porque ellos estaban ya empezando lo que era ese renacer que comenzó con La Sirenita y luego La Bella y la Bestia. Y obviamente la industria sabía que este hombre tenía años haciendo esto y los tipos lo que hicieron fue picar primero. Entonces hicieron Aladino a toda velocidad y le copiaron un montón de ideas. Y entonces cuando Aladino se estrenó, los que producían el ladrón y el zapatero se rajaron. Dijeron, coño, ya no podemos estrenar la película después de Aladino porque van a creer que nos copiamos, que cuando tristemente fue al revés. Entonces a Richard Williams le quitaron el control de la película y contrataron a otro director, que es un tal Fred Calvert, que animó secuencias nuevas, metió canciones, porque esta película no tenía canciones, y hizo un desastre que se llama The Princess and the Cobbler, o sea, La princesa y el zapatero. Que se lanzó en VHS, ¿no? Fue como... Sí. Y luego Disney, que hizo la puñalada trapera esa que tanto esperabas, cogieron la película, la compraron y entonces la quisieron, lo distribuyeron por otro canal paralelo como una especie de copia de Aladino y la bautizaron Arabian Night, pero Night con K, como el caballero árabe. Y todo esto sin el consentimiento de Richard No, Williams. no, es súper trágico, pero es que además la Arabian Night fue distribuida como un DVD de regalo en cajas de cereales. Es muy triste. O sea, y es que ya yo gané el argumento contra Disney después de escuchar todo esto. No hay defensa alguna. ¿No? Contra lo que le hicieron a Richard Williams fue muy bajo. Hay un documental que cuenta todo esto que estoy diciendo yo. Se me escapa el nombre ahora. Creo que lo vamos a tener que mencionar después en las redes porque ahora no me acuerdo. Pero cuenta toda esta historia, que es una súper tragedia. Es como estos rodajes fatídicos, ¿no? Donde casi que el making es más interesante que la propia película. Pero yo no quiero dejar de mencionar, la peli tiene
Su historia es muy sencilla y tiene algunos lugares comunes y obviamente no envejeció nada bien, porque por ejemplo la princesa lo único que hace es llorar y esperar que sea rescatada, ese tipo de cosas que son bastante patéticas hoy en día. Pero a nivel visual tiene todas esas ilustraciones intrínsecas de la arquitectura árabe, que es tan meticulosa y tan que te hace como pausar los fotogramas para apreciar la riqueza de formas, de colores. Tiene varias secuencias que hoy en día son clásicas dentro del mundo de la animación. Hay una parte que se persiguen por un salón de cuadros y se hace todo como un caleidoscopio y creo que hasta te puede dar dolor de cabeza viéndolo, ¿no? De lo delirante y surrealista que es esa parte. O una secuencia final que la llaman la secuencia de la máquina de guerra, en donde es como una de estas máquinas Rube Goldberg, que una cosa activa a la otra y así sucesivamente, pero que tiene un nivel de minuciosidad donde ves, no diría miles, pero puedes ver yo creo que cientos de partes que se mueven a la vez. Con lo cual haber animado esto a mano tiene que haber sido de verdad un trabajo muy, muy laborioso y tiene un valor, vamos a decir, histórico inigualable. Entonces, no, insisto, no es una película para todo público, creo que es más para los fanáticos de animación, pero bueno, si hay gente que quiere ver eso, un trabajo visual que no se parece a nada, esta es su película. Bueno, yo la verdad agradezco todo esto porque agregó argumentos para mi odio hacia Disney y todo lo que tiene que ver con ellos. Y, pero creo que es hora de pasar a la última ronda de recomendaciones, que va a ser doble también y tiene que ver un poquito con uno de los estudios que yo creo que Carlos y yo sí admiramos sin ningún tipo de mancha alguna por ahora, que es Laika, y sobre todo dos películas de ellos, que es Coraline y Kubo y las dos cuerdas mágicas. Este, yo recuerdo que Coraline no la vi en su momento en el cine, creo que la vi después en televisión y definitivamente va un poquito de la mano con Over the Garden Wall en la cuestión de los niveles de terror que alcanza en algún momento. Realmente es una pesadilla animada. Y Kubo creo que va un poquito más con este topos del cine de animación de un niño que a partir de una tragedia familiar se ve obligado a recibir la llamada del héroe y explorar un mundo desconocido para él y tratar de sanar esas heridas que tiene, ¿no? Tan joven. Pero yo creo que además de las historias que son sumamente interesantes, yo creo que lo interesante de Laika y de estas dos películas en concreto, porque bueno, el estudio tiene otras películas que no son tan buenas o no llegan al nivel de maestría de estas dos, es justamente como el nivel artesanal de su producción. O sea, cada fotograma de la película se nota que está hecho a mano con la técnica de stop motion y con un nivel de virtuosismo increíble. O sea, ver un detrás de cámara, que es un poquito lo que tú mencionabas antes, Carlos, de estas películas es un gusto para los ojos. Sí, y yo creo que incluso la gente que no las haya visto, casi mejor entrar en YouTube, poner algún making de Laika, o sea, Laika como el nombre de la perra cosmonauta, y, y ver en 2, 3 minutos eso que cuenta Luis, ¿no? De cómo montan los sets, cómo construyen los personajes, le da muchísimo más valor el que ya de por sí tienen el componente visual y narrativo de estas películas. Bueno, Laika tiene una mancha para mí, que es que su fundador es Phil Knight, el cofundador de Nike, con lo cual no te creas que son muy, muy artesanales ellos, ¿no? Ni muy, ni muy por amor al arte, sino por el amor al dinero. Pero sus películas pareciera, a mí me da la sensación de que a los directores y a los guionistas les dan carta blanca. Y es decir, cuenten la historia que tengan que contar y no se preocupen por lo que está de moda, no se preocupen por parques de atracciones, por cajitas felices, por vender peluches, háganlo. Se nota porque el foco realmente es la historia en cada una de estas que estás mencionando. Y yo añadiría Paranorman, que es una película también de terror para niños y también muy mágica. Sí, y por lo menos algo importante de por lo menos de Coraline es que también nos hace hacer un guiño a su director, que es Henry Selick, que es el director también de otra película que
fácilmente pudo haber estado en este listado, pero si no, ya creo que hubiera sido películas de terror animadas para niños, que es La pesadilla antes de Navidad o Nightmare Before Christmas, que es otra maravilla, ¿no, Carlos? Sí, sin duda. Y de Disney. Y de Disney, pero bueno, como... No, y Henry Selick también adaptó James and the Giant Peach de un cuento de Roald Dahl. Y toda la filmografía de este director pareciera que fuera enfocada realmente en traumatizar a niños, ¿no? Ese debe ser un tío que debe tener orden de alejamiento, ¿no? Hacia menores de edad, porque es muy oscuro. Y con Coraline hace su Grand Slam de terror, ¿no? Es una película que yo solo la vi una vez, me perturbó que te cagas y no me provocó verla de nuevo. Sí, claro, es que tú cuando ves que Coraline está basada en una novela de Neil Gaiman, o sea, como que ya entiendes también muchas cosas, porque son como dos sensibilidades muy particulares que se unieron en esta película, ¿no? Sí, es como una especie de capítulo largo de la dimensión desconocida, ¿no? Todas las secuencias de Coraline pasando al mundo paralelo con, con sus papás que tienen botones por ojos y, en fin, que es una peli muy Sí. oscura, sí, es Yo- de yo- mucho miedo. en ese sentido, yo creo que yo recomendaría, para los que no conocen este estudio, que empiecen con Cubo, porque me parece que es mucho más accesible en el sentido de que no es tanto una película de terror, sino más bien como de fantasía y aventura. Y además de que está ambientada con toda esta estética o esta mitología de los guerreros samurái. Y la verdad, a nivel visual es impresionante. Los personajes son maravillosos y la verdad que tiene unos momentos de emoción y de diversión increíbles. Yo creo que he visto esta película al menos como 3 veces, la vi en el cine, por suerte, y, y es una de mis películas de animación favoritas. Siempre la menciono Sí, sin duda es muy, cuando, muy grande. cuando surge el tema, porque también siento que pasa un poquito de que como no está bajo el amparo o el paraguas de los grandes estudios de animación, pasa un poquito debajo de la mesa cuando para mí es superior a todas las películas que ha hecho Disney y Pixar, por lo menos en los últimos, por lo menos desde que se estrenó justamente Cubo y las dos cuerdas mágicas, que fue en el 2016. Sí, yo no me atrevería, o sea, no quisiera hacer comparaciones odiosas con otros estudios porque, bueno, también hay gustos y no es todo tan descartable para mí tan fácil. Yo creo que Cubo se sostiene sola, sin compararla con más nada, porque además tiene algo que yo no he visto en ningún otro estudio y es que no tiene miedo a irse al oscuro, pero tiene un componente que habla sobre el perdón, que es tan importante. Pues estamos hablando, insisto, cine para niños y todas estas películas que hemos estado conversando hoy, todas tienen como una gran moraleja o un gran aprendizaje, o varios, ¿no? Pero claro, el valor de la amistad, el valor de la familia, es algo que es como muy fácil, ¿no? De dar, pero el perdón después de que alguien es tan hijo de puta y que tú veas la película y te lo compres y que digas, coño, sí, te compro esta teoría, que es a donde tiene que ir esta historia. Me parece que le da muchísimo más valor, porque la historia de Kubo es un drama familiar muy fuerte, porque era un, era un, ¿cómo era? El abuelo era como un ser mágico que quería joder al padre de Cubo y la Sí, madre de sí, Cubo sí. se enamoró de él y entonces el abuelo les echó como una especie de maldición y le quitó Sí, el sí, ojo sí, al sí. niño. Sí, Es oscuro, pero cada vez que yo recuerdo la película no lo hago con ese cariz, sino algo más luminoso. sí, es que Y realmente es muy, muy luminosa la película. Sí, buena recomendación, esa me gusta mucho. mira, Carlos, yo quería aprovechar, ya que estamos llegando un poquito ya estamos llegando al final del episodio, confesarte que realmente la idea de hacer este episodio ahorita es que nosotros vimos Encanto, no nos gustó, y nosotros sí queremos hablar sobre Bruno, porque nos parece injusto lo que le hizo la abuela malvada a esa familia y en especial a Bruno. Nosotros sí hablamos de Bruno. Tanto que no querías hablar de Disney y terminaste hablando de la peor película que han hecho en los últimos 20 años, pero bueno. No, ya sí, llegamos al final. Sí quería mencionar pues que hay otros nombres o estudios que están haciendo cosas muy interesantes que, bueno, no nos detuvimos hoy. Que no se acabe el episodio de hoy sin mencionar al estudio Artman, de estos genios de stop motion, creadores de Wallace y Gromit y su peli Chicken Run, que
Chicken Run van a hacer una segunda parte, a ver qué tal será. Yo no estoy muy emocionado por eso, pero sí recomendaría un corto que hay en Netflix que además está nominado al Oscar para si a alguien le interesan las nominaciones al Oscar, que se llama Robin Robin, de un pájaro huérfano que es criado por ratones. Y es adorable el corto, es súper bonito, porque además es el estudio que suele hacer cosas no es plastilina, sino plasticina. Es como o sea, una plastilina que ellos mismos hacen y no tienen su trademark y todo. Y esto lo hacen con figuras de fieltro, que le da una textura muy, muy curiosa, ¿no? Muy, muy táctil a la película y que además bebe directamente de la influencia de Rankin and Bass, que no te voy a decir quiénes son, vas a tener que ir a Google y descubrirlo, pero que fueron Sí, muy así grandes como, cuando yo estaba como creciendo. Kake me denunciaba hace como 2 episodios atrás de que cuando daba recomendaciones de películas estaba hablando en otro idioma, tú llegaste a ese nivel de... Sí, 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 no, pero Rankin and Bass entre los que tenemos 40 años o más son bastante memorables. Apúntate el nombre y cuando venga Navidad te ves un par de películas de ellos. Dale, dale. Y, y hago una pausa porque tenía aquí esta nota, pero que se nos está yendo la hora y no lo había mencionado, que te va a retorcer un poco, ¿no? Robin Robin, insisto, es un pájaro que es criado por ratones. ¿Y no te parece que el ratón, o sea, si tuvieras que elegir como que de todos los animalitos, cuál es el que le da más jugo al mundo de la animación? Pues yo digo que los ratones son como una fuente de, de inspiración constante. Sí, inclusive se nos olvidó mencionar una peli que está protagonizada por ratones. Es una película de animación francesa que es Ernest en Celestine, encantadora también y con un estilo de animación bastante particular. Y sí, yo creo que son las aves y los ratones, creo que son los personajes antropomórficos estrellas de las películas animadas. Estaba pensando también en nuestra película que hablamos cuando hicimos el repaso de las películas de Zack Snyder, La leyenda de Gahul, que en este caso son como lechuzas y búhos, este, los protagonistas absolutos de esa película. Y, y bueno, a mí se me había olvidado, bueno, realmente no nos dio tiempo de mencionar estas películas, pero no quería dejar de mencionarlas porque dentro de esta conversación de películas animadas para niños, sin duda tienen que entrar Fantastic Mr. Fogg y La Isla de los Perros de Wes Anderson, pero bueno, creo que ya son, por la autoría de su director, creo que tienen suficiente exposición mediática. No, y Y seguramente cuando hagamos un episodio dedicado a la filmografía de Wes Anderson, les daremos justicia a estas dos pelis animadas que son maravillosas también, por sí, supuesto. y por último, una de mis películas animadas para niños favoritas, aunque si la gente la quiere considerar adulto, están en todo su derecho, Rango de Gore Verbinski, el director de la trilogía de Piratas del Caribe y otras maravillas oscuras más enterradas en su filmografía. Sí, cerramos entonces la ronda de recomendaciones también. Yo, yendo al pasado, obviamente, por mi edad me doy el permiso yo mismo. Ya que tú hablaste de Paddington 1 y 2, que están dirigidas por Paul King, yo creo que deberíamos mencionar a Jim Henson, creador de los Muppets, con esas dos películas del El Cristal Encantado y Laberinto, que no son de animación realmente, es puro live action con títeres o Muppets, si se quiere, pero si tienes niños y tienen 7 8 años en adelante y no han visto estas películas, es fantasía pura, así tipo El Señor de los Anillos, o sea, que no tienen nada que ver con el mundo en que habitamos y que tienen mucha aventura, un poquito de cosas de miedo y tienen que verlas. Son clásicos que no pierden vigencia. Y me gustaría que mencionáramos por último, Luis, a Cartoon Saloon, que es un estudio que a mí me cuesta hacer match. Reconozco que sus pelis no son para mí, pero tienen bastantes méritos por la apuesta tan arriesgada local que hacen, porque son irlandeses. Y salvo The Breadwinner, todas sus películas tienen que ver con cuentos de folclore o mitología de Irlanda. Pero es que además la estética de esas películas sigue sus propias reglas y su propio camino. Y eso es muy loable porque eh, eh, los grandes estudios le hace DreamWorks y Disney y Pixar
cada vez se parecen más. Todo es muy colorido, todo es como muy a lo bestia en cuanto a efectismo, ruidoso, películas como muy saturadas, y estos son los simples placeres de contar historias a su ritmo, ¿no? Entonces, ellos han hecho el Secret of Kells, que no me gustó particularmente, pero tienen una que se llama Wolfwalkers que recomiendo, pero muchísimo, muchísimo. Bueno, como su nombre lo indica, pues de gente que habla con los lobos. Y cuanto menos sepas de esta película al verla, mejor. Sí, y no son la familia Jon Snow ni su familia. A mí se me había olvidado mencionar una película que ya hemos mencionado bastante en este podcast, pero entra en esta conversación, así que es justo recordarla, The Mitchells and the Machine, pero creo que lo más importante de todo este repaso es que los que nos escucharon hasta aquí nos den también su recomendación de cuáles son sus películas de animación infantiles favoritas, o inclusive que nos refuten sobre estas recomendaciones que nosotros hicimos, porque lo rico de este podcast es cuando nos escriben y comparten con nosotros sus opiniones y nos dan sus recomendaciones para aumentar nuestro bagaje cinematográfico en este sentido. Y nada, Carlos, no sé si te gustaría agregar algo más antes de despedirme. Tuve que repasar el guión porque en el episodio pasado se me olvidó el cue de salida y El estoy como cierre. nervioso antes de decirlo ahorita. No, nada, solo no, me faltaron unos minutos para hablar del Submarino Amarillo, pero ya esa es la última película que mencionamos hoy. Y bueno, ya saben que The Podcast, su podcast favorito de cine, está disponible en todas las redes sociales. Estamos en Facebook, estamos en Twitter, estamos en Instagram. Pueden escuchar en su plataforma de podcast predilecta o también en nuestro canal de YouTube, el cual sería muy chévere si se suscriben y le dan a la campanita para que se enteren cuando publicamos los episodios. Y por último, decirles de que en el cine no se habla, pero en este podcast sí, nos escuchamos dentro de poco. And that's a rock fact. Content to be slightly forlorn. A song rises over the lilies, sweeps high to clear over the reeds, and over the bulrushes sway to pluck at a pair of heartstrings. Two voices, now they are singing. Then 10 as the melody soars. Round the shimmering pond all are joining in song as it carries